Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Sabe usted que le voy a preguntar porque la vicepresidenta ha vuelto a salir huyendo del Senado, como hace siempre que le pregunta el principal grupo de la oposición. Es costumbre de la señora vicepresidenta salir huyendo siempre que le pregunta, insisto, el grupo más grande de la oposición, el principal grupo de la oposición. Profundas condiciones democráticas las de la vicepresidenta del Gobierno, señor ministro. En todo caso, como yo no consigo hablar con la vicepresidenta, hágame un favor, señor ministro. Cuando la vea usted, dígala que cuando vuelva al Senado a hablar de la reforma del Senado, recuerde que en su comparecencia en el Senado admitió una reforma del Senado que llevaba implícita una reforma de la Constitución, señor ministro. Y, por lo tanto, recuérdeselo a la ministra, a la vicepresidenta, recuérdele que llevaba ese reconocimiento aquí en el Senado. Y, en segundo lugar, señor ministro, le pediría también que le diga a la vicepresidenta alguna cosa más, que le diga que este Gobierno, a ojos de mucha gente, no gobierna para los ciudadanos, sino para el Partido Popular. Y buen ejemplo de ello es lo que ha hecho con todos los organismos reguladores de este país. Ya que no me responde la vicepresidenta, respóndame usted, señor ministro. Muchas gracias, senador López. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Recuérdele también a la señora ministra, cuando habla de gobiernos que potencian el Senado, que fue otro Gobierno el que hizo que se reuniera la conferencia de presidentes, que ya nunca se reúne, o que compareciera aquí el presidente del Gobierno en el Senado. Ahora ya la vicepresidenta es la que no comparece, señor ministro. Mire, déjeme que le hable de independencia. Montaron ustedes una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para reforzar su independencia. Se negaron a montar el Consejo Audiovisual, por cierto. Y lo que hacen es pasar de los informes que hacen sobre el precio de los carburantes o traer mociones al Senado para defender empresas multinacionales en contra de los informes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Mire, han tenido ustedes un fiscal general del Estado que salió corriendo porque no soportaba más las presiones del Gobierno, señor ministro. En el Tribunal Constitucional nombraron ustedes a una persona que ocultó a esta Cámara, a sabiendas, porque fue preguntado, su militancia en el Partido Popular, señor ministro. O a un señor, el señor Enrique López, que tuvo paralizada la renovación durante 2 años con informes de esta Cámara, infórmese que decía que no era apto para el cargo, señor ministro. En el Consejo General del Poder Judicial aprovecharon la salida de la señora Pillem para proponer a una persona que tenía expedientes y tramitaciones pendientes y que tuvo que renunciar un mes después a ese cargo, señor ministro. Los inspectores de Hacienda se quejan todos los días de las intromisiones del señor Montoro y de la utilización partidista que hace del Ministerio de Hacienda. Y están viviendo ustedes, claro, en definitiva, en un partido que decía que colaboraba con la justicia y lo que hacía era destruir las pruebas de los discos duros que había en la sede de Génova del Partido Popular. Señor ministro, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Por no hablar de Radio Televisión Española, donde llegaron ustedes, cambiaron la ley para que el Gobierno pudiera nombrar a quien quisiera y lo que hicieron fue que Soraya Sáenz de Santa María nombró a quien quiso, que usted lo sabe como yo, y si no, pregúntelo. Claro que en Televisión Española hemos pasado de Telesoraya a Telepepe. Y donde había un modelo que era la BBC, ahora hay un modelo que es Telemadrid y se ficha de la cantera de Intereconomía, que es lo que está haciendo Radio Televisión Española. Señores del Partido Popular, señor ministro, dígaselo a la vicepresidenta. Yo entiendo que no quiera responder hoy aquí, pero ustedes no tienen un gobierno para los ciudadanos. Ustedes tienen un gobierno para el PP. Muchas gracias.